Durante más de 2000 años, el enigma de la Atlántida, descrito por el filósofo griego Platón, sigue siendo uno de los misterios más intrigantes de la humanidad. ¿Fue este poderoso imperio insular una civilización real, capaz de rivalizar con las grandes potencias de su tiempo, o simplemente una alegoría creada para ilustrar ideas filosóficas? Esta pregunta continúa inspirando a científicos, arqueólogos, geólogos y viajeros que buscan rastros de la Atlántida por todo el mundo. Si este misterio te fascina, no olvides suscribirte y escribir en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Es importante para nosotros saber dónde están nuestros espectadores para seguir compartiendo historias apasionantes. ¿Cómo pudo una civilización tan avanzada, con un poder militar suficiente para amenazar a la Grecia antigua, desaparecer sin dejar rastro? ¿Por qué no hay menciones de ella en otros textos antiguos, salvo en los diálogos de Platón, Timeo y Critias? ¿Dónde estaba su capital y qué catástrofe pudo destruir un imperio entero en una sola noche, como afirmó el filósofo? Estas preguntas impulsan a los investigadores a explorar regiones desde los desiertos de Marruecos hasta las selvas de Indonesia, desde las altas planicies de Bolivia hasta las frías aguas del Mar del Norte, desde las costas del Mediterráneo hasta el vasto Sáhara. Sin embargo, muchos científicos consideran que el relato de Platón es una ficción artística destinada a la enseñanza, no un reflejo de hechos reales. Platón a menudo entretejía elementos ficticios en sus diálogos, pero su existencia, al igual que la de su maestro Sócrates, está históricamente confirmada. Su empeño por transmitir la filosofía de Sócrates fue sincero, y en sus textos frecuentemente hacía referencia a hechos históricos reales. La descripción detallada de la Atlántida en Timeo y Critias destaca por su precisión. El tamaño de la isla, la estructura de su capital, su poder militar y su conexión con los sacerdotes egipcios. Esto hace dudar de que la historia sea pura fantasía. Algunos señalan las menciones a dioses y seres sobrenaturales como prueba de ficción, pero motivos similares aparecen en las crónicas de muchas culturas antiguas, desde textos egipcios hasta tablillas cuneiformes sumerias, donde figuras divinas se entrelazan con narraciones históricas. La Atlántida suele percibirse como una utopía, pero Platón la describió como una potencia belicosa con un ejército poderoso, que libraba guerras y amenazaba a la Atenas prehistórica. Según él, Atenas derrotó a la Atlántida, lo que descarta la imagen de una sociedad ideal. El filósofo afirmó que la información sobre la Atlántida fue transmitida por sacerdotes egipcios a Solón, un legislador griego que vivió 6 siglos antes que Platón. Esta conexión con una figura histórica real y la tradición egipcia lleva a muchos investigadores a considerar que detrás del mito podría esconderse una civilización auténtica. Además, según Platón, los sacerdotes egipcios guardaban registros de eventos ocurridos 9000 años antes de su tiempo, lo que añade un aura de misterio a la cronología. El interés por buscar la Atlántida resurgió en el siglo XIX tras el descubrimiento de Troya por el arqueólogo alemán Heinrich Schliemann. Durante mucho tiempo, Troya, descrita por Homero en la Ilíada, se consideraba una ficción literaria, pero Schliemann, guiado por las pistas geográficas del poeta, encontró sus ruinas en 1868. Este éxito inspiró a los investigadores de la Atlántida a analizar los textos de Platón en busca de claves geográficas y geológicas. Platón describió la capital de la Atlántida como una isla central rodeada de anillos concéntricos de tierra y canales de agua, conectados por puentes, con acceso al océano Atlántico. Los geólogos confirman que esta estructura es típica de las islas formadas por erupciones volcánicas submarinas, lo que hace más plausible la hipótesis de la realidad de la Atlántida. Uno de los principales candidatos para ser la Atlántida es la isla griega de Santorini, donde floreció la civilización minoica. A principios del siglo XX, científicos como Kate Frost propusieron que la historia de la Atlántida podría estar relacionada con la desaparición de los minoicos. Las excavaciones en Akrotiri, en Santorini, revelaron logros asombrosos de esta cultura. Edificios de varios pisos decorados con frescos vibrantes que muestran barcos y escenas marinas, sistemas complejos de suministro de agua y alcantarillado, y construcciones resistentes a sismos. Hace aproximadamente 3600 años, la erupción del volcán Tera provocó un tsunami catastrófico que destruyó gran parte de la isla y la civilización minoica.
Algunos científicos sugieren que este evento pudo ser la base del relato de Platón, pero la ubicación geográfica de Santorini en el mar Egeo y el marco temporal no coinciden del todo con las descripciones de Platón, que indican que la Atlántida estaba más allá de las columnas de Hércules, las rocas que flanquean el estrecho de Gibraltar, al oeste de España y el noroeste de África. Otras hipótesis proponen buscar la Atlántida en Sudamérica, por ejemplo, en la meseta del Altiplano en Bolivia, donde se han encontrado terrazas antiguas, canales y rastros de sistemas de irrigación complejos que recuerdan las descripciones de Platón. En la región del lago Titicaca, los arqueólogos hallaron las ruinas de Tiwanaku, una ciudad que, según las leyendas locales, fue construida por dioses antes de un gran diluvio. Estas leyendas, registradas en el siglo XVI por cronistas españoles, hablan de bloques de piedra gigantescos movidos por fuerzas sobrenaturales y de una inundación repentina que destruyó una civilización antigua. Sin embargo, un viaje marítimo desde Sudamérica hasta Grecia en la antigüedad parece poco probable, considerando las tecnologías limitadas de la época. Otra hipótesis está relacionada con Cuba, donde en el año 2001 un equipo canadiense liderado por Paulina Selitsky descubrió bajo el agua, frente a la costa occidental, estructuras que parecen pirámides, muros y caminos, a una profundidad de aproximadamente 700 metros. Estos hallazgos, denominados la ciudad submarina cubana, generaron intensos debates. Algunos investigadores consideran que son restos de un puerto de la Atlántida, pero los escépticos afirman que son formaciones geológicas naturales creadas por corrientes y erosión. Las limitaciones tecnológicas dificultan un estudio detallado, pero las imágenes obtenidas con sonares muestran estructuras simétricas que son difíciles de explicar por procesos naturales. Una hipótesis intrigante está vinculada con la estructura de Richat en Mauritania, conocida como el Ojo del Sáhara. En el año 2008, los investigadores Natalis Rosen y los hermanos George y Alexander comenzaron a estudiar esta anomalía geológica. Sus anillos concéntricos de tierra y agua, con un diámetro de aproximadamente 40 kilómetros, fuentes saladas y dulces, montañas y una llanura al norte, recuerdan sorprendentemente la descripción de la capital de la Atlántida. Las investigaciones arqueológicas han revelado en esta zona rastros de asentamientos antiguos, incluyendo cerámica y herramientas datadas de varios milenios atrás. Sin embargo, la ausencia de construcciones megalíticas, calles y edificios, así como la discrepancia en la orientación de la estructura, generan dudas. Algunos científicos sugieren que Richat podría haber sido sepultada bajo capas de arena y sal debido a un cataclismo global, pero por ahora esto sigue siendo una hipótesis. La catástrofe que destruyó la Atlántida podría estar relacionada con la hipótesis del impacto de la cometa Clovis, ocurrido hace aproximadamente 12.800 años. Un asteroide gigante, fragmentado en pedazos, pudo haber causado tsunamis masivos, incendios y un enfriamiento abrupto conocido como el período del Dryas reciente, que terminó hace unos 11.600 años. Este tiempo coincide casi exactamente con las fechas señaladas por Platón para la desaparición de la Atlántida. El cráter de impacto Hiawatha en Groenlandia, de 31 kilómetros de diámetro, descubierto en el año 2018, podría estar relacionado con este evento. Durante este periodo se extinguieron mamuts lanudos, tigres dientes de sable, mastodontes en América del Norte y Europa, perezosos gigantes en Sudamérica, así como grandes bisontes, cebras y antílopes ñu en África. En el año 2015, los científicos encontraron en América del Norte microesférulas, partículas diminutas formadas por impactos de meteoritos a altas temperaturas, lo que confirma la posibilidad de un cataclismo global. Los antiguos mitos sobre diluvios, extendidos en diferentes culturas, podrían ser ecos de esta catástrofe. La epopeya de Gilgamesh babilónica, los Vedas indios y los mitos incas narran un gran diluvio que destruyó el mundo. En Sudamérica, las leyendas quechuas describen las lágrimas del sol, un diluvio provocado por la ira de los dioses, que resuena con el relato de Platón. En el año 2022, los geoarqueólogos descubrieron en Perú depósitos de lodo marino a varios cientos de metros sobre el nivel del mar, lo que podría indicar un tsunami antiguo que alcanzó los Andes. Estos hallazgos refuerzan la hipótesis de un cataclismo global que pudo haber destruido la Atlántida.
Investigaciones adicionales apuntan a otras regiones. En el año 2019, expediciones submarinas en las Islas Bahamas revelaron estructuras que parecen caminos y muros, a profundidades de entre 5 y 10 metros. Estos hallazgos, conocidos como el Camino de Bimini, generaron controversias. Algunos los consideran restos de un puerto de la Atlántida, mientras que otros los ven como formaciones calcáreas naturales. En el año 2023, científicos japoneses que estudiaban megalitos submarinos frente a la isla de Yonaguni sugirieron que podrían ser parte de una ciudad sumergida, datada de más de 10.000 años atrás. Aunque oficialmente Yonaguni se considera una formación natural, sus escalones y ángulos geométricos sugieren una posible intervención humana. En la Antártida, investigaciones con georradar realizadas en el año 2021 detectaron anomalías bajo la capa de hielo que recuerdan estructuras artificiales. Algunos científicos, incluyendo a Graham Hancock, sugieren que la Antártida podría haber estado libre de hielo hace 12.000 años y haber albergado una civilización antigua. Los datos paleoclimáticos confirman que durante el periodo del Trias reciente las temperaturas en el hemisferio sur eran más altas, pero la falta de hallazgos arqueológicos directos hace que esta hipótesis sea especulativa. En el sur de España, el arqueólogo Hartford investiga rastros de una cultura que podría estar vinculada con la Atlántida. Utilizando tecnologías de medición de la conductividad del suelo, su equipo descubrió en la región de Doñana, bajo una capa de limo, estructuras que recuerdan muros circulares de una ciudad antigua. La presencia de metano en el suelo sugiere un entierro repentino de material orgánico, posiblemente causado por un cataclismo. En el año 2021, en Andalucía se encontraron vasijas cerámicas con motivos marinos que podrían aludir a una cultura insular. Las leyendas locales sobre una ciudad sumergida frente a la costa de España, registradas en el siglo XIX, añaden intriga. A 200 kilómetros de la costa, en Conil de la Frontera, los arqueólogos estudian un santuario que el profesor Frey considera dedicado a una civilización antigua. En el templo se encontraron rastros de oro, plata y bronce, y en el suelo está grabado un símbolo egipcio relacionado con la metalurgia. Una estela de piedra en la entrada muestra un guerrero con una espada y un mapa que recuerda la descripción de la capital de la Atlántida. Las conexiones culturales refuerzan la hipótesis. En el año 2024, arqueólogos egipcios descubrieron en Saqqara un papiro datado del primer milenio antes de nuestra era, que menciona una isla en el oeste destruida por el mar. Aunque el texto no nombra a la Atlántida, la descripción coincide con el relato de Platón. En los mitos celtas de Irlanda, registrados en la Edad Media, se habla de Tirna con acento agudo G, una tierra sumergida en el oeste habitada por dioses. Estas similitudes sugieren que la historia de la Atlántida podría ser parte de un patrimonio cultural compartido. ¿Por qué los científicos siguen buscando la Atlántida si muchos la consideran un mito? En el año 2005, en la isla de Milos, los científicos formularon 24 criterios que la Atlántida debería cumplir. En 150 años de búsqueda, ningún lugar ha cumplido con todos los puntos. Se han encontrado ciudades sumergidas en la Amazonía, el Mar del Norte, frente a Cuba, en Japón y la India, pero ninguna ha sido identificada como la Atlántida. La búsqueda es importante porque su existencia podría confirmar las ideas de Platón, capaces de transformar nuestra comprensión de la historia. En Timeo y Critias, Platón se basa en observaciones cercanas a la ciencia y reflexiona sobre un universo holográfico, la naturaleza consciente del cosmos y la esencia espiritual del ser humano. Consideraba la vida como un proceso de aprendizaje y el miedo a la muerte como una barrera para el conocimiento. Los misterios eleusinos y la bebida quiqueón probablemente inspiraron sus ideas sobre la conciencia después de la muerte y la conexión con entidades espirituales. En el año 2023, los neurocientíficos comenzaron a estudiar cómo las sustancias psicodélicas, similares al quiqueón, afectan la percepción, lo que resuena con la filosofía de Platón. Él afirmó que los sacerdotes egipcios transmitieron a Solón conocimiento sobre la Atlántida, una potencia militar destruida por un cataclismo. Si esta civilización es real, sus conceptos adquieren un nuevo significado. Platón hablaba de catástrofes cíclicas cada 5.000 años, lo que está en sintonía con las teorías sobre impactos de meteoritos. En el año 2017,
Los científicos propusieron que tales cataclismos podrían haber destruido civilizaciones, obligando a la humanidad a empezar de nuevo. En el año 2024, los astrónomos descubrieron rastros de un antiguo enjambre de meteoritos en los anillos de Saturno, lo que podría indicar bombardeos periódicos de la Tierra. ¿Y si la Atlántida es una mezcla de hechos y ficción? Platón pudo haber usado el mito con fines filosóficos. El libro Micena con Antón transmite ideas históricas a través de un diálogo ficticio. En Timeo y Critias, los personajes son ficticios, pero sus reflexiones podrían basarse en la realidad. Si la Atlántida existió, valdría la pena reconsiderar las ideas de Platón sobre el origen de la humanidad, las tecnologías cósmicas y la intervención en la evolución. Sus palabras sobre el campo de conciencia suenan modernas, especialmente a la luz de la física cuántica. No necesito encontrar la Atlántida para valorar a Platón. El filósofo británico Alfred Whitehead llamó a la filosofía europea una nota a pie de página de Platón. Incluso si la Atlántida es un mito, sus ideas siguen siendo significativas. Pero si la encuentran, demostrará que en sus palabras había más verdad de la que imaginábamos.